Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En los Santos Evangelios vemos en el inicio de la vida pública de Jesús está el bautismo del Señor. Leemos en Mateo, San Mateo. Entonces aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Juan trataba de impedírselo diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En este pasaje del Evangelio vemos por una parte la humildad del Señor, pero también la Iglesia siempre ha visto ese momento en el que Él instituye el sacramento del bautismo. Hasta ahora el bautismo de Juan, como el bautismo de otros anteriores a Juan, era un bautismo que movía a la penitencia, es decir, que movía al alma a arrepentirse y a convertirse, pero no como un sacramento. Un sacramento tiene una gracia eficaz. Es un signo. Perdón que me sonría, pero es que me acabo de acordar cuando llegué a Roma con la ilusión de terminar de estudiar la teología y hacer la tesis para después ordenarme sacerdote, la ilusión de los 25 años. Y entonces Roma y tal, oye, pues que estamos muchos en este sitio, entonces hay que utilizar habitaciones triples. Dije, bueno, me da igual. Total, que empezamos a vivir en habitación triple, un filipino, sí, otro español y yo. Entonces era una litera y después una habitación individual. El español, por cierto, está ahora viviendo hace ya muchos años en Ecuador. Filipino en Filipinas, claro. Entonces, duró poco tiempo ese experimento de nosotros en la triple, porque resulta que el filipino, yo no me enteraba, roncaba. Y yo, por la noche, repasaba las asignaturas de teología en voz alta. Y el pobre español no dormía nada. Entonces, me acuerdo que yo lo repetía, entonces lo estudiaba en latín. Sacramentus es res sensibus subjecta, cuya instituciones. Y el pobre hombre allí, otros intentando dormir y escuchándome a mí y al otro roncando. Y la habitación era pequeña, con lo cual nos cambiaron enseguida, nos mandaron a individuales y a dormir. E hicieron cambio, pero yo a partir de ese momento estuve 3 años en individual. Bueno, pues por eso me acuerdo, porque repetía lo que es un sacramento, que es algo instituido, es una cosa sensible, instituido por Jesucristo. Es un signo sensible y eficaz de la gracia. El sacramento produce eficazmente lo que significa. Es decir, nos lava y nos purifica del pecado original. Así como el sacramento de la penitencia, cuando tú dices, y yo te absuelvo de tus pecados, estás escuchando que Dios te está perdonando los pecados. Etcétera, etcétera, son los sacramentos, ¿no? Pues, pero en cambio, Jesús instituye ese sacramento en el momento de su bautismo.
Hasta ahora el bautismo movía a convertirse. Y a partir de ese momento el Señor empieza a predicar. Empieza a predicar con esa humildad suya de que ha sido bautizado por su primo, que no quería bautizarle, y empieza a predicar. Hay que reconocer que, que la predicación del Señor está movida siempre por el deseo del Padre. Por eso cuando su primo le contesta que no, yo no te bautizo, tal, tú eres el que tiene que bautizar a mí, Jesús le contesta y dice, déjame, pues conviene ahora que cumplamos así toda justicia. Como diciendo, el plan de Dios, déjame. José María Pemán, un ilustre gaditano, que alguien estuvo otro día en la catedral de Cádiz y está enterrado en la cripta. Pues, aunque el anterior alcalde de Cádiz, Kichi, quitó la placa donde había nacido, donde había vivido, pero en la catedral sigue estando enterrado. El Kichi ahí no manda. El Kichi, como decía hasta la policía municipal de Cádiz decía, Kichi, vete ya. Tengo fotografía de un cartel que ponía la policía. Pues nada, el Pemán está allí. Pues José María Pemán, con esa gracia y con esa miga que le sacaba todo, en un artículo suyo apunta lo siguiente. Dice que en la actualidad los únicos que hacen muebles chinos son los anticuarios. Los chinos hacen muebles. Lo que ocurre es que como ellos son chinos, los muebles les salen chinos. Bueno, ¿por qué te cuento esto que decía Pemán con mucha gracia? El cristianismo no es una serie de normas que hay que cumplir. Y los anticuarios saben muy bien cómo modelar los muebles para venderlos caros, diciendo que son chinos. Sino el cristianismo es seguir a una persona, que es Jesucristo. Y por eso, cuando los apóstoles empiezan a seguir a Jesucristo, los discípulos empiezan a seguirle, ¿a quién siguen? A una persona. Perdón. Más adelante le dice Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios. Y Juan y Andrés, que estaban con él, le siguieron. Y Jesús, al ver que le seguían, le decía, ¿qué queréis? Y ellos le preguntaban, maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Y desde ese momento estaban con él, vivían con él. Es decir, Jesús, le van siguiendo a una persona, a Cristo. Esto lo repite mucho San Juan Pablo II, y Benedicto XVI también, lo ha subrayado. No es una serie de cristianismo, una serie de normas, una moral, unas normas éticas, una serie de mandamientos. Es decir, no, el cristianismo es seguir a una persona. Seguir a una persona. Por supuesto que la moral que el Señor nos enseña es una moral de santidad, no es una moral del cumplimiento. Yo debo repetir que cuando estuve en Líbano me dio mucha pena. Por una parte me dio mucha alegría, pero por otra parte me dio mucha pena. Había contado que me dio alegría después que me dio pena. Nos estaban enseñando el centro de Beirut, porque no estábamos alojados estábamos en las afueras muy cerca de Biblos, de ese lugar donde empezó a utilizar el nombre de Biblia, porque se utilizaba un papel o un pergamino que se hacía allí, en Biblos. Bueno, pues estábamos visitando el centro y nos llevaron a visitarla y a rezar en la catedral católica, católica maronita. Y me dio alegría, porque me dijeron, mira, aquí estaba la catedral maronita, que tiene, como ves, torre y tal, y al lado Arabia Saudí pagó una mezquita impresionante. Una mezquita impresionante. Y dijo, y la construyeron más alta que la catedral. La torre más alta, minarete más alto que la catedral. Pero llegaron los maronitas y dijeron, ah, sí, pues vamos a construir otra torre más alta. Entonces yo estaba viendo la torre que era más alta y dije, muy bien, chavales, así estamos. Hombre, no dejaba chantar aquí por el dinero del petrodólar de Arabia Saudí. En la fe lo que hay.
Pero después entramos en la mezquita, me quité los zapatos, lo típico, tal. Yo no iba de cura, porque si no me hubieran apedreado. Pero entramos en la mezquita y me dio pena, porque estos hombres, por mucho que se vayan 3 veces al día a rezar, repetir una serie de oraciones, están rezando a un Alá que es inamovible. Alá hace lo que le da la gana, real gana, y le importan un bledo a los demás. Me refiero a sus súbditos. Si acaso, si ellos mueren en una guerra santa, los lleva a ese sitio con las chicas, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Las vírgenes. No sé si están bañándose en la piscina. Yo sí. Pero es lo que le promete. Perdonadme, pero es que me ría, porque es así. Pero ellos, para Alá es supremo y punto. Y no pueden cambiar nunca el querer de Alá. Ellos se dirigen a Alá y punto. Y me daba pena, eso me daba pena. Porque la verdad, la suerte que tenemos nosotros de saber que Dios es Padre y que además nos ha enviado a su Hijo y nos ha puesto ese modelo de Hijo que ha recorrido el camino a Él, nos da una gran alegría. Nos tiene que dar una alegría y nos da pena a la gente que no conoce al verdadero Dios. Nos da pena. Por eso tenemos que ser conscientes de que en el bautismo tú y yo somos, como dice San Pedro, sois un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que, y ahora viene lo que me interesa más, anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Por tanto, hemos de anunciarle, hemos de hablar de Dios. Como dijeron los apóstoles cuando los detuvieron, la sinagoga y los príncipes de los judíos incluso llegaron a azotar a Pedro y a Juan y le prohibieron que anunciaran a Cristo y que hablaran de Cristo, y ellos dijeron: hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, así que haceros a la idea. Pues es la realidad, es decir, tenemos que anunciar a Cristo, las proezas de lo que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Somos conscientes, Señor, de que todavía hay mucha gente que necesita luz, porque están en tinieblas. Y no somos conscientes de que hay mucha gente que está desorientada, que hay mucha gente que a lo mejor en algún momento oyó hablar de Cristo, pero se quedó ahí. Porque incluso a lo mejor, pues claro, si la catequesis, por ejemplo, en las parroquias es muy importante si está apoyada por la familia, pero si la familia... Entonces nos encontramos que hay generaciones nuestras, es decir, las generaciones que yo he vivido, que ni catequesis ni familia. Y de luego la siguiente familia que han formado ellos tampoco. Entonces, puede ser que sepan quién es Cristo, más o menos, pero no han oído. Y luego no conocen las maravillas de Dios. Y nosotros no podemos quedarnos callados. Tenemos que hablar. Hablar, como le decía Pedro y Juan a los príncipes de los judíos. Es decir, no podemos callar, tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Porque por el bautismo que hemos recibido, hemos sido también enviados a hablar. Por supuesto que el sacramento de la confirmación lo que nos hace es fortalecernos en la fe y ser apóstoles y soldados y apóstoles de Cristo. Y cuando le digo esto a los niños de primera comunión, sois soldados, vais a ser soldados y apóstoles de Cristo. Les gusta mucho, los soldados les llama la atención. Pero dije, un momento, apóstoles, tenéis que hablar de Dios. A ese compañero tuyo de tu urba, como dicen, tu urba, que juega contigo y que a lo mejor sus padres no lo han llevado a catequesis o no lo llevan a misa, tú tienes que hablarle de Jesús. A ese que juega contigo al fútbol, que tiene los mismos años que tú. A ese. Con ese lenguaje. Estaba yo esta Navidad pasada por el sur y entonces estaba en la parroquia, porque el sacerdote me dejó que
me pidió que la atendiera a la parroquia, hacía la misa y tal. En esa parroquia todos los años construyen un nacimiento muy grande y cada año lo cambian, ¿no? Entonces, pues un sobrino mío me dijo, oye, tengo que ir a visitar a la parroquia, que ya estás allí para ver el nacimiento, me voy a llevar a Martita tiene 4 años, y así lo ve, tal, no sé cuánto. Pues mira, vente cuando quiera, me avisó, oye, que voy a llegar, tal. Y no llegaba, y estaba yo esperando en la puerta bueno, el nacimiento está al lado de la parroquia. Y eso, pues estaba esperando allí fuera, a ver si venía, si no venía, porque si se despistaba, pues si entraba en la iglesia, tenía que entrar en el nacimiento, pues en el Belén, pues estaba hablando con uno de la parroquia, que le conozco hace años, y estaba allí, pues también jugando por el, ¿no?, un nieto suyo, Marquitos, yo no lo conocía, pero era Marcos, que también eso, 4 años, como Marta. Entonces, pues estaba allí, ya por fin llegó mi sobrino con su hija, con Marta, y se me ocurrió una brillante idea. No porque se me ocurriera a mí. Pero dije, oye, Marcos, porque claro, Marcos con su abuelo ha ido muchas veces al Belén, porque incluso lo ha visto cómo lo hacían. Oye, Marcos, ¿por qué no le enseñas a Marta el Belén? ¿Y por qué no se lo explicas? A ver, cógela de la mano. Entonces la cogió de la mano sin ningún problema, no se conocía en absoluto de nada, además viven en barrios distintos, sitios distintos. La cogió de la mano, la llevó para adentro, se subieron cada uno en una silla, porque son pequeños y el Belén estaba más alto, se subieron cada uno en una silla, al lado, uno de otro, y entonces Marco empezó a explicarle el Belén a la niña, y la niña le contestaba, le preguntaba, la niña le decía una cosa, el niño le contestaba, y estuvieron hablando allí largo tiempo. Había otras personas mayores que llegaban a ver el Belén, o tal, yo estaba con el padre de la criatura, con el abuelo de la otra criatura, allí tal, y yo estaba asombrado de la conversación de 2 niños de 4 años. Mira, ahí están los ratones, mira no sé cuánto, ahora va a aparecer el sol, mira, ahí está la luna, ahí tiene las estrellas, ahí tiene no sé cuánto, tal. Y el niño se lo estaba explicando y la otra le preguntaba, tal. Perfectamente, tenía una conversación de su edad, pero fluida. Pues esto es el apostolado, hablar con los amigos a su nivel. Como nosotros, tú hablas de lo que tú sabes, de lo que tú entiendes, de lo que te gusta, y él hablará de lo que, pues eso, la edad que tenéis. La edad que tenéis, digamos, la formación que tenéis, la vecindad que tendréis, o el trabajo que tenéis, lo que sea. Ponerse a su nivel. A ese nivel, como decía San José María, el apostolado es un apostolado de amistad y confidencia. Y Monseñor Ocariz, el prelado actual del Opus Dei, lo recordaba con unas palabras muy concretas. No hacemos apostolado, somos apóstoles. Si nosotros por el bautismo somos apóstoles de Cristo. Y es lo que procuramos hacer. Pues con naturalidad, sin hacer cosas raras, sin subirse en lo alto de un monolito y empezar a predicar desde arriba, ni tampoco, pues, dar lecciones a nadie. No tenemos que dar lecciones a nadie porque no somos nosotros ni ejemplo, ni un profesor para dar lecciones a nadie. Somos amigos, compañeros, vecinos, personas con las que tratamos, que nos rozamos, y de las que hablamos, porque además esa gente, se lo decía antes al Señor, hay mucha gente que le falta luz, gente que tiene problemas, que están agobiados, que están preocupados, que están desanimados, que están desorientados, y que a lo mejor a ti, que eres su compañero, su amigo, su vecino, su familia, pues se desahogan contigo. Joder, pues el problemón que tengo ahora con este asunto, con este otro tal, pues es la oportunidad de decir, oye, pues voy a rezar por este asunto tuyo. Voy a rezar y voy a pedir por esto, y si quieres vamos juntos a rezar por eso, y nos acercamos a lo mejor aquí a esta iglesia que está el Santísimo expuesto las 24 horas y hacemos un rato de oración para pedirle por este asunto tuyo. O bien, pues no sé, pero eso, dejar que también la gente nos cuente, o tú contarle. Oye, por favor, tengo un hijo que está enfermo, ya sé que no es nada, es una pequeña cosa, pero oye, por favor, ¿me puedes pedir por él? Que yo también voy a rezar por él, pero por favor, pide tú por él. ¿Cuánta gente se acuerda de ti y acude a ti diciendo, oye, tú que sí rezas,
¿le puedes pedir por este asunto? Pues sí, lo saben, porque tú sabes que tú rezas. Porque la gente lo sabe, es decir, la gente no es tonta y te ve y sabes cómo te comportas y sabes cómo actúas y la gente lo sabe. Por eso, lo que tenemos que hacer es comportarnos con amistad, con naturalidad, con esa confianza que da la amistad, el trato de amigo. A veces da mucha pena personas que se consideran amigos, lo que hacen es emponzoñar o ensuciar o mal aconsejar o desorientar a la gente. Y muchas veces lo hacen movidos para justificarse ellos, ¿no? Porque como por convencerse de que ellos están haciendo bien, pues te aconsejan que tú también hagas eso mal, ¿no? Y en el fondo están emponzoñando a la gente y se sirven de su cercanía para hacer daño. Que nosotros nos sirvamos de esa cercanía, de esa amistad, de ser familia, para acercarles a Dios. Para acercarles a Dios. Un cristiano, no, como decía antes el predicador Opus Dei, no hacemos apostolado, somos apóstoles. No recibimos un encargo. No recibimos un encargo. Oye, me han encargado que te diga. No recibimos un encargo. Todos nosotros formamos, como dice la plegaria eucarística que utilizamos esta mañana en la misa, un solo cuerpo y un solo espíritu. Ese deseo de formar un solo cuerpo y un solo espíritu. Y por eso sentimos la preocupación por los que nos rodean. Y ser apóstol, decía el Papa Benedicto XVI, no es y no puede ser un título honorífico, sino que empeña concretamente y también dramáticamente toda la existencia del sujeto interesado. Cuando dice dramáticamente quiere decir, pues eso, lo que es un drama, es decir, que lo vive y lo realiza. Señor, que tengamos confianza en los talentos que tú nos has dado. Que en ese sentido no bajemos el listón, que no pensemos que somos muy poca cosa, que no te minusvalores. Señor, tú nos has dado una serie de talentos, pues esos talentos es lo que tenemos que aprovechar. No podemos esconderlos. Hombre, nosotros algunas veces también necesitamos gente que nos aliente, otras buscaremos consejo para acertar en ese esfuerzo con ayudar a una persona, pero en todas cosas sabemos que nuestra llamada es un don de Dios. Y por eso le pedimos al Señor ahora que el apostolado mane de nuestro corazón, de tu oración, Siempre se ha dicho que antes de hablarle a la gente de Dios, le hablemos a Dios de la gente. Pues sí, es un modo muy plástico de concretarlo. Que sea fruto de tu oración, de tu trato con el Señor, hablar con los demás. Sin hacer cosas raras, ya digo, sin tener que dedicarle tiempos especiales, aprovechar las oportunidades que tenemos de trato con la gente. Y hay muchas oportunidades, porque tenemos mucho trato con la gente. Y el primer apostolado es el hogar. Porque en el hogar los hijos aprenden y viven las virtudes. En primer lugar, virtudes humanas. Y después las virtudes cristianas. El buen ejemplo de los padres, de los hermanos y de la más componente del ámbito familiar se reflejan después en las relaciones sociales que cada uno de los miembros de la familia establece y se amplía. Estando allí en el sur, en una homilía, a misa, dije, me contaban hace unos años que en Roche, claro, todos los que me estaban escuchando sabían perfectamente qué es Roche. Algunos de vosotros también saben lo que es Roche, pero es una urbanización junto al mar, entre Chiclana y
y Barbate, ¿no? Conil. Bueno, Conil. Pues está el mar y es una organización que yo he visto crecer. Porque mi hermana tenía allí un chalet, ahora tiene mi sobrino, está en un chalet y está muy bien, tal, bueno, y ahí nos junta muchas veces las familias. Total, que una vez me contaban que un verano, porque en aquellos años, Alfonso Guerra, alquilaba allí un chalet para veranear, porque era un sitio bien, tal, y estaba cómodo, estaba cerca de Sevilla, evidentemente. Y bueno, entonces me contaron que en cierta ocasión, pues, su hijo, Pincho Guerra, claro, los mayores les pueden sonar, pero los jóvenes no, pues estaba jugando con algún amigo, porque ellos es un sitio muy, se puede jugar mucho, se comparte mucho, total, que al final el amigo fue invitado a comer a la casa de Alfonso Guerra. Y entonces se sentaron a la mesa y empezaron a comer y dijo el niño, ¿cómo? ¿No se bendice la mesa? Entonces ahí tienes a Alfonso Guerra en sus años de socialista perseguidor de cristianos diciendo pues bendícela tú. Y ahí el niño bendijo la mesa con toda la naturaleza del mundo, porque en su casa la hacía, claro, en su casa la hacía. Bueno, pues eso es la naturalidad que uno aprende en su casa y que vive en su casa y que la transmite después a donde va, con total naturalidad. Con total naturalidad, porque los niños lo aprenden y lo viven y lo tienen, se alimentan de eso en su familia y después lo comparten con los demás. No voy a contar el chiste que le cuento a los de primero de primaria cuando les hablo de bendecir la mesa, porque no es momento de contar un chiste ahora aquí. Todos los niños se ríen. Pero sí lo que es importante es eso, transmitir. Y después que los hijos vean que los padres se quieren y que comparten no solamente la fe, sino también comparten el amor entre ellos y que ellos son fruto del amor de sus padres y del desvelo de sus padres y la entrega de sus padres. Por eso decía el Papa Benedicto XVI en una de sus encíclicas, el matrimonio basado en un amor exclusivo y definitivo se convierte, fijaros bien, en el icono de la relación de Dios con un pueblo. Y viceversa, el modo de amor de Dios se convierte en la medida del amor humano. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios es fiel a sus promesas, y Dios siempre es fiel a lo que dice. Por eso la fidelidad del matrimonio, por eso la fidelidad de la persona con fe, porque fe y fide tienen el mismo origen, en latín, fide, fide. Esta es una anécdota que contaba el cura en Coruña. Creo que sí que era en Coruña, sí, a ver, sí, era en Coruña. Conocedora de la cabeza despistada, la mujer del matemático norteamericano Norbert Wiener, vivió hasta mediados del siglo pasado. Siempre recordaba a su esposo, antes de ir al trabajo, la próxima mudanza de casa. Norbert, no olvides que dentro de 30 días nos cambiamos de casa y que cuando salgas de la universidad no tendrás que coger el mismo autobús, sino el que va a la zona de nuestra nueva residencia. Sí, querida, sí, ya lo sé, sí, querida. Y llegó el día de la mudanza. El traslado se hizo mientras él estaba en la universidad. Y como era de esperar, a la vuelta, Norbert cogió el autobús de siempre. Al llegar a su antigua casa, recordó que ya no vivía ahí. Y como no sabía ir desde allí a su nueva casa, cogió de nuevo el autobús a la universidad. Bien. Y esperó a que pasara el que se dirigía a su nueva residencia. Se bajó del autobús en la parada cerca de su nueva residencia, pero no sabía cuál era el número de su casa. Y entonces vio por aquí a una niña que estaba jugando y dijo, oye niña, ¿tú sabes dónde viven los Wiener? Y dijo, sí papá, déjame que te lleve a casa. Esto es real, no estoy inventando.
Bueno, pues, todos necesitamos de todos en la familia, ¿no? Y todos nos ayudamos, y a veces los niños nos ayudan a rezar. A veces los niños nos ayudan a que nosotros recemos por ellos. A veces los niños nos ayudan a sacrificarnos por ellos. Y ellos también se sacrifican por nosotros. Vamos a pedirle a Jesús, que Él también obedecía a José y a María, que nos ayude a hacerlo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.